Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Los saludo una vez más desde el altar Edén. Es una bendición compartir la palabra siempre viva y poderosa de nuestro bendito Yahshua. Les mando un fuerte abrazo y vamos a empezar con el tema de hoy, el cual se llama Buscando Adoradores. La palabra que voy a leer se encuentra en el libro de Juan, capítulo 4, versículo del 21 en adelante. Leo en el nombre de nuestro Señor Yahshua. Yahshua le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Palabra de nuestro Dios. Buscando adoradores. De tales adoradores busca el Padre, que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando Dios nos permite a la humanidad poder recibir su palabra divina, lo hace con un propósito, para que el hombre y la mujer puedan tener la posibilidad de poder saber cómo es Dios, de poder saber cómo es que Él demanda una adoración, de saber cómo Él es para que yo lo pueda adorar, tener una relación con Él de una forma verdadera. Y esta palabra es clave para todos aquellos hijos de Dios que están buscando cómo adorar al Padre, cómo bendecirlo, cómo entregarle palabras de bendición, cómo agradar el corazón de nuestro Dios, de nuestro bendito Yahweh. ¿Cómo lo podemos hacer? Es una pregunta que muchos hijos de Dios se hacen constantemente. Y el mundo tiene su forma de responder, el mundo tiene su forma de hablar, de razonar. Y lo más probable es que muchos llegan a la religión y se convierten en religiosos. Comienzan a seguir rituales, ritos, cosas que se han repetido durante años y se desconectan totalmente del verdadero Dios, de aquella vida eterna. Se desconectan de lo principal de todas las cosas, y es que Dios es espíritu. Dios no es una persona, Dios no es una piedra, Dios no es todo lo que nos rodea, tú tampoco eres Dios. Dios es espíritu, y de tales adoradores busca el Padre, aquellos que le están adorando en espíritu y en verdad. Él tiene su forma, Él tiene su casa, y en su casa se hacen conforme a sus reglas. Él no recibe cualquier ocurrencia que tenga el hombre. Necesita este hombre, necesita esta mujer ser inspirado por el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Dios. Y esos son los adoradores que está buscando Yahweh, adoradores en espíritu y en verdad. En el antiguo pacto lo hizo de una manera, lo hizo
con sus propias reglas, con su propio pacto. Antes de Noé tuvo una forma, después de Noé tuvo otra, después de Moisés tuvo otra forma y así, actuando de distintas maneras, actuando de diferentes modos hasta llegar al tiempo en el día de hoy. El nuevo pacto, algo totalmente diferente a los demás, algo que iba a marcar un precedente porque Dios mismo, aquel Dios que es espíritu y que ese espíritu es plenamente santo, se estaba manifestando ahora en la persona de Cristo, de nuestro Señor Yahshua. El espíritu toma forma en este velo de carne, nace en este mundo y trae algo totalmente diferente. Si se da cuenta, nuestro Señor Yahshua se encontraba hablando con una mujer samaritana. Y generalmente la mujer representa en la Escritura a la iglesia. Y así se encuentra la iglesia muchas veces el día de hoy. Ustedes dicen que hay que hacer esto, nosotros decimos que hay que hacerlo así. Y comienzan las distintas denominaciones tratar de darle una explicación a cómo es la forma en que tenemos que adorar a Dios. Pero aquí viene la palabra a ti mujer, a ti iglesia que me estás escuchando. Créeme, dice nuestro Señor Yahshua, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ha llegado esa hora, mi hermano. Ha llegado esa hora donde el mundo no está adorando como se debe. No se trata de a la iglesia a la que tú asistas, a la tierra en donde tú te vayas, donde tú te muevas. Créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en la iglesia de allá, ni en la otra esquina, ni en ningún otro lado van a estar adorando al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Ustedes repiten lo que se les ha estado diciendo. Ustedes repiten aquello que por tanto tiempo estuvieron escuchando, años escuchando las mismas prédicas, las mismas historias, una y otra vez. Ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros sabemos. Adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Por eso tuvo que nacer judío nuestro Señor Yahshua. Y agrega, mas la hora viene. ¿Qué hora viene? Y lo sigue aquí hablando nuestro Señor Yahshua. La hora viene y es más, ahora es. ¿Qué hora es? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque esos son los adoradores que está buscando el Padre. Porque Él es espíritu. Ese es el nuevo pacto. La adoración no se limita a una forma estructurada, repetitiva. La adoración tiene que ser sincera, de corazón, humilde delante de la presencia de nuestro Dios. Una adoración que tenga una entrega total, alma, cuerpo y espíritu sumergido en la presencia de nuestro Dios. Pero la adoración que es en el espíritu, se le agrega esta parte, también es en verdad, en espíritu y en verdad. Cuando estás en el espíritu, vas a estar en la verdad. Y la verdad es Cristo. Él es el camino. No se puede amar si es que tú no lo conoces. No se puede adorar si no estoy en el espíritu correcto. Y hay muchos el día de hoy con un espíritu incorrecto. Con un espíritu enviado de parte de nuestro mismo Yahweh,
un espíritu de confusión, para que reciban aquellos que el mundo merece recibir, que justamente están recibiendo. Un espíritu de amor propio, de vanagloria, un espíritu que lo único que busca es el bien material. ¿Cuánta plata le puedo sacar a la gente? Que busca hacerse santo entre los santos y se cambian algunos de iglesia para allá, para acá, buscando al pastor perfecto, a la iglesia perfecta, y eso no existe. Hay una única iglesia, y es la iglesia de mi Señor Yahshua. Hay muchos con un espíritu incorrecto, difamando a otros predicadores. El pueblo de Dios es bastante especial en ese sentido, o aquellos que se dicen llamar hijos de Dios, más bien dicho. Pareciera que tienen un doctorado en destruirse a ellos mismos, en destruir y difamar a la iglesia. Que Dios tenga misericordia de aquellos hombres y de aquellas mujeres que se ríen, que se burlan, que no hacen nada por la iglesia de Cristo, que no hacen nada para mantenerse en santidad, en humildad, con una adoración en espíritu y en verdad. Muchos se quedaron contando lo que Dios hizo años atrás con sus vidas y cuentan lo grande que fue Dios. ¿Y cuándo pasó eso, hermano? No, hace como 20 años atrás, cuando recién encontré los caminos del Señor, pueden decir algunos. Y se quedaron en esa historia. Y cuentan sus sueños. Y cuentan sus anhelos. Y nada de nada pasa sobre sus vidas. Tú no estás llamado a conocer un poquito de Dios. Muchas personas dicen, con esto a mí me basta. No necesito más. Sí, necesitas mucho más, dice el Señor. Porque necesitas ser lleno del Espíritu. Necesitas ser lleno hasta que tu copa esté rebosando. Tú no estás llamado a escuchar un poquito de palabra. No, pastor, de repente usted predica muy largo. Yo me quedo dormido, dicen algunos. Que Dios tenga misericordia de aquellas personas. No estás llamado a conocer un poquito de la palabra. Estás llamado a conocer por completo a nuestro Dios. Y Él se te va a mostrar. Él es el que te llama. Él es el que te escoge. Él es el que prepara todas las cosas para que tú en este momento puedas estar escuchando esta palabra de nuestro Dios. La pereza espiritual es un cáncer dentro de las iglesias. La pereza espiritual es lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios. Estancarse, no saber hacia dónde caminar, no saber hacia dónde dirigir sus pasos, su oración. No hay nada peor que eso, mi amado hermano. Y muchas personas peor que esto. Se saben su teleserie, se saben su serie, su película, El Rebelde y el Derecho. Conocen a su artista favorito. Conocen a su personaje favorito. Te cuentan la historia de su país, al revés y al derecho. Te habla de política, te habla de fútbol. Te habla de tantas cosas banales. Y eso sí les queda en la mente. Pero la palabra, se le olvidan los personajes, se le olvida la historia, no conoce los tiempos ni las edades. Neófitos espirituales. Siguen bebiendo la leche, siguen en los primeros rudimentos cuando ya deberían estar maduros en la palabra, en la revelación de la palabra. Siguen siendo niños, pequeños. Siguen marcando el paso, esperando que otros hagan lo que ellos deberían hacer, que otros vayan a predicar, que otros se preparen, que otros vayan a hacer esto, a orar por los enfermos, que el Señor use a otros para traer sanidad. Y así se les pasa el tiempo. No tienen ni idea de la palabra de Dios, pero sí
repiten todo lo que han escuchado como papagayos. Yo quiero que el día de hoy tú conozcas a mi Señor Yahshua. Que busques primeramente el reino de Dios, que busques su justicia, que busques lo de arriba, aquello que es eterno, y entonces todo lo demás va a ser añadido a tu vida. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces, mi amado hermano, ¿tienes una necesidad? Déjame decirte que esa necesidad va a ser suplida. Dios conoce la necesidad de nuestros corazones, la necesidad que tú tienes en tu matrimonio, en tu trabajo, pero busca primeramente las cosas de Dios. Busca aquello que es eterno, que permanece para siempre. Juan, capítulo 17, versículo 3, nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, porque hay solo uno, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan a ti, bendito Padre Celestial, el único Dios verdadero, y puedan conocer a ese medio, a ese velo de carne, el cual fue nuestro Señor Yahshua, Jesucristo para aquellos que todavía le dicen así. En el capítulo 9 de Juan nos muestra la historia de un hombre que era ciego de nacimiento y recibe la vista por medio de nuestro Señor Yahshua. Entonces este hombre, cuando daba testimonio, le preguntaban: ¿sabes quién es este hombre que te ha sanado? ¿Sabes que es un hombre pecador? Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y eso es lo que pasa con muchos el día de hoy. Estaban ciegos en el mundo, no sabían quién los salvó, no tenían conocimiento de aquella revelación. Sí recibieron un milagro en su vida, podían ver el día de hoy, podían ver su pecado, pero se quedaron en eso. Yo no sé, pero algo hizo el Señor conmigo, y ahí se quedaron. Yo te invito a seguir un poquito más, a que puedas conocer al único Dios verdadero, y de este modo dar testimonio con una palabra de verdad. Había potencial en esa tierra, era una tierra fructífera. Aquel hombre ciego tenía una necesidad y nuestro Señor Yahshua lo estaba trabajando en él. Hace el milagro, pero se queda solamente con eso. Hablaba lo que sabía. Yo era ciego y ahora veo. Algo hizo este hombre. Yo no sé quién es. Yo solo sé que hizo conmigo un milagro. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y ahí estaba él dando testimonio, con lo poco que sabía, con lo poco que conocía. Hablaba esto hasta que se volvió a encontrar con nuestro Señor Yahshua. Para juicio he venido yo a este mundo,
para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Esas son palabras fuertes de nuestro Dios. Si fueras ciego, si tuvieras la posibilidad de reconocer en esta hora que necesitas de Dios, de que necesitas un milagro en tu vida, de que no te has estado dirigiendo bien en tus pasos, de que a lo mejor la doctrina que tú pensabas que era la correcta no es la que dice la Biblia, no es la que dice Dios. Pero si tú dices que ves, que sabes, que no tienes necesidad, entonces permaneces ciego. Y para ti no es la palabra. Para ti, lamentablemente, no es el llamado. La hora del juicio ha llegado, decía en la prédica anterior. Adoren al Creador. Pero ¿cómo tenemos que adorar al Creador? En espíritu y en verdad. Aquí volvemos a recordar las palabras de un hombre que pasó por muchos problemas, que dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchos han escuchado del Señor, años, y fue lo que me pasó también a mí en su tiempo. Crecí en el Evangelio, crecí escuchando a mi padre predicar, crecí escuchando a hermanos predicadores, grandes referentes en el mundo cristiano. Muchas prédicas he escuchado en mi vida. Ya cumplí 30 años. Imagínense todas las prédicas a lo largo de los años. Martes, jueves, domingo, sábado cuando íbamos a otra iglesia. Y tantas palabras que escuché. Y de oídas había oído al Señor hasta que recibí mi encuentro. Hasta que recibí una palabra. Y comencé como aquel ciego. Ahora podía ver. No sabía quién, no sabía cómo. Pero algo había comenzado el Señor. Y daba testimonio de eso poco que Él había hecho en mi vida. Hasta que llega mi encuentro. Y me dice: esto que tú sabías, ¿lo sabes de verdad? ¿Lo estás repitiendo? ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Me quieres conocer? Esta es la palabra. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a predicar ahora? ¿Vas a seguir repitiendo de que eres un pecador y que no importa porque Dios ama a los pecadores y puedes seguir haciendo lo que tú quieras? Total, Dios te va a perdonar 1 y 1000 veces. No, esa no es mi palabra. Sin santidad nadie me va a ver. Sin santidad nadie verá al Señor. Y hay un solo Señor, nuestro Señor Yahshua. Aquella imagen de aquel Dios invisible, a Él vamos a ver. Y si lo quieres ver, déjame decirte que en el cielo no va a entrar ningún pecador. Los pecadores van a tener que pagar por sus pecados. Todos seremos juzgados por nuestros actos, por nuestra forma de ser. Y si no practicaste tu santidad aquí en la tierra, si no la tomaste y limpiaste tus vestiduras con la sangre del Cordero, muchos van a llegar al cielo diciendo: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, hice esto otro. Pero el Señor te va a responder esta palabra: no te conozco, nunca os conocí, hacedores de maldad. Nunca los conocí a ustedes que practicaron siempre el pecado. Nunca tuvieron parte conmigo. ¿Recibieron un espíritu? Claro. ¿Recibieron un don? Claro, de todas maneras. Conozco a muchos pastores que echan fuera demonios
pero que Dios tenga misericordia de su vida. Conozco muchos predicadores que por estar bien con sus congregaciones permanecen en su error. Prefieren la aprobación de este mundo, la aprobación momentánea. Pero también conozco a muchos hombres de Dios que son capaces de arrepentirse, que son capaces de levantar sus manos y decir: Señor, necesito de ti. Señor, necesito tu ayuda, necesito de tu misericordia. Estaba ciego, estaba llevando un camino de perdición, estaba predicando una palabra que no era, pero me arrepiento en esta hora. Comienzo un nuevo caminar, comienzo una nueva temporada, comienza una nueva predicación en mi vida. Un pueblo sin conocimiento que lo desechó, que le faltó el Espíritu, ya se sabe cuál es su fin. Su fin ha de ser la destrucción. Se le quitará el sacerdocio. Sus hijos serán olvidados. Eso es lo que dice Oseas 4:6. Nunca fuiste capaz de salir de Babilonia, y eso que sembraste vas a cosechar. Porque decías que tú veías, claro, yo veo, no tengo necesidad de nada, no soy viuda, pero sin embargo no tenías a nadie a tu lado. Todos parecen tener la palabra revelada, pero hay una sola iglesia, y esa es la iglesia de nuestro Señor Yahshua. Una iglesia repleta de vencedores que han vencido a la carne, que han vencido a Satanás, que tienen palabra sobre palabra, que tienen palabra revelada en sus labios. Cuando entran en el Espíritu, cuando saludan a un hermano, lo saludan con palabras de bendición, con palabras de autoridad. Y muchos van a querer robarte esa bendición, apropiarse de esa bendición, usurpar esa bendición que a ti te pertenece. Satanás lo va a querer hacer así. Se va a querer apropiar de ella, de tu bendición, de tu palabra. Lo va a querer pervertir. Pero tú eres un vencedor por siempre. Tú eres una vencedora por siempre. Tú eres un verdadero israelita. No como aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. Tú eres un adorador en espíritu y en verdad. ¿Cómo saber cuando estoy recibiendo la palabra de Dios? ¿Cómo saber cuándo la palabra es y no es de Dios? La palabra que viene de Dios es porque Él te la está revelando. No es algo que tú estás repitiendo o que escuchaste por ahí o que te dijeron y será solo eso. Es cuando tú eres capaz de oír la voz del Señor. Cuando tú mismo ores y busques en la palabra. Vas a poder discernir la palabra. Y vas a recibir la palabra de nuestro Dios. Ahora te puede o no gustar esa palabra, pero es la palabra de nuestro Dios. Derriba todas esas fortalezas humanas que te has edificado durante mucho tiempo. Nuestros peores enemigos somos nosotros mismos, que vivimos a diario con nuestro cuerpo, con nuestra mente. Y nuestra mente muchas veces nos ataca, nos comienza a decir: tú no puedes. ¿Por qué tú vas a recibir esta revelación? ¿Por qué tú vas a hacer esto? Tú eres un hijo de Dios.
No somos llamados a simpatizar con el mundo, a caerle bien a toda la gente. Y ese era un error que yo pensaba desde muy niño. Yo pensaba que uno tenía que evangelizar a la gente de ese modo, que se sienta bien, que se sientan tranquilos. Pero cada vez me convenzo más de lo contrario, que aquellos hijos de Dios escuchan la palabra, la obedecen, reciben esa palabra hasta lo más profundo de su corazón y son capaces de cambiar su modo de vivir. Son capaces de reconocer la palabra y decir: sí, Señor, amén. Yo estaba mal. Y los otros, que se dicen ser y no son, rechazan la palabra. Pero ¿cómo es que? Y comienza la pregunta. Es que yo no lo veo tan así. Es que no importa cómo tú lo veas, como te dijeron. Lo que importa es cómo Dios está demandando que le adores. Nosotros somos llamados a hablar la palabra de Dios. Si quieres agradar al mundo, no podría ser siervo de Dios. Si quisiera agradar al mundo, no podría ser un siervo de Dios. No vine aquí para hablarte un mensaje más, como tanto de lo que has escuchado. Vine porque aquí saldrá vida eterna. Por medio de estos labios que te están hablando esta palabra, está saliendo vida eterna. Y también está saliendo muerte eterna. Hablaba con unos compañeros de trabajo y una persona adulta me decía: yo no creo en el infierno. Y otra chica me respondió: no, yo tampoco creo en el infierno. Es que no importa lo que tú creas. Y me dio mucha pena escuchar esa palabra. No importa lo que tú creas. De que hay un infierno, hay un infierno. De que va a haber un juicio final, va a haber un juicio final. De que va a estar nuestro juez justo delante de nosotros. Y todos vamos a estar delante de Él. Algunos para ser felicitados: bien hecho, buen siervo fiel. En eso poco que yo te entregué y fuiste fiel, ahora te voy a poner en lo mucho. Entra al gozo de tu Señor. Eso le van a decir a algunos. Otros le van a decir lo que dije hace un momento: no te conozco, no te sentaste a mi mesa, no recibiste vestidura, y si es que la recibiste, no la santificaste, no te mantuviste como lo hacen los hijos de Dios. Aquel que peca es del diablo, ese es su padre, no conoce a Dios. Pero ¿cómo?, me puede decir alguna persona. Arréglese entonces con Dios, arréglese entonces con su palabra, porque el mensaje que le traigo ahora es para aquellos verdaderos adoradores. Yo quiero adorar a Dios como Él quiere que le adoren. Es que ustedes dicen que seas así, que seas asá. Va a llegar un tiempo, va a llegar una hora, y ahora es ese tiempo. Ahora es esta última dispensación, ahora son los últimos llamados en que adorarán al Padre en espíritu, pero también en verdad. El espíritu te lleva a la verdad y la verdad te lleva a vivir una vida en el espíritu. No se puede estar en la una sin la otra. Si hay una iglesia muerta, es porque no tiene el espíritu y por lo tanto no tiene palabra. Una iglesia viva tiene el Espíritu de Dios y tiene palabra de Dios. Cuando hagas tus altares familiares, recuerda siempre darle espacio al Espíritu. Recuerda siempre darle un espacio a que Dios hable por medio de su palabra. Es que yo pienso que puede ser así.
Deja que Dios hable. Dios te habla de muchas maneras. Te puede hablar a través de su palabra. Te puede hablar a través de un cántico. E incluso en la misma naturaleza el Señor te puede hablar. Muchas veces el Señor ocupa incluso a piedras que hablen. Muchas personas que son de este mundo, de repente te hablan una palabra y uno queda, Señor, pareciera que tú me estás confrontando con esta palabra. Y es así porque el Señor ocupa a quien Él quiere. Y recibimos esa palabra aquellos que somos hijos de Dios. Porque estamos venciendo al mundo. Estamos venciendo a la carne. Vencimos toda tribu, lengua y nación. Estimamos todo como pérdida. Nos da lo mismo. Con tal de ganar a nuestro bendito Yahshua. A nuestro bendito Padre Celestial. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Sé que de aquí ha salido palabra de vida eterna y también palabra de condenación para muchas personas. Ha sido un agrado estar junto a ustedes. Le habló su pastor y profeta Asael Abraham Montesinos Ursúa. Desde el altar Edén, muchas bendiciones. Shalom.